Hola chicos y chicas, este es el video eh, que habla de las páginas 6 a la 9.5 de su libro de Estructura Socioeconómica de México. Em, la economía, como hemos visto, es llamada la ciencia de la escasez, debido a que estudia la administración de los recursos que son escasos y que tienen fines alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son recursos que pueden terminarse, que pueden acabarse. Sería ilógico generar una ciencia completa de la administración de recursos ilimitados. Eh, es por eso que se administra solo aquello que se va a acabar y además que las finalidades que pueden tener estos recursos eh, pueden variar, ¿no? En ese sentido, eh, podemos hablar de algo tan fácil como un pastel que puede comerse una persona u otra persona. El pastel mismo es un recurso escaso porque se acaba, y la administración entre una, o sea, que se dé hacia una persona o hacia la otra, pues ya son los dos posibles fines que puede tener, ¿no? En este sentido son fines alternativos. Recordamos que en el texto se nos habla de la microeconomía y de la macroeconomía. Yo he platicado de cómo la microeconomía podría servir para nada, administrar para analizar la administración de un individuo o de un grupo, de una pequeña sociedad, de alcances inclusive locales, ¿no? Eh, Algo que me gusta señalar es que, por ejemplo, Doña Huicha en Córdoba, Veracruz, es un negocio que vende tacos de guisado y que es sumamente importante a nivel local y por lo tanto, si se quisiera hacer un análisis al respecto, con respecto a, no sé, eh, bueno, vamos a este negocio, tendría que ser un análisis microeconómico. Hablaba yo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que pues, cuando se hace un análisis de las pymes probablemente tenga un corte microeconómico y no macroeconómico. La macroeconomía, por otro lado, como el texto que trabajamos lo menciona, es lo mismo, pero a un nivel agregado, o sea, a un nivel ampliado, más grande, y en ese sentido podemos hablar de un análisis macroeconómico para lo relativo a grados nacionales, regionales, internacionales. Los los valores que se utilicen en la microeconomía y en la macroeconomía, por lo tanto, tendrán que ser diferentes porque, pues nada, las unidades de medida varían entre sí, ¿no? En tamaño. En el siglo XVI, perdóneme, en el siglo XVIII, ya los fisiócratas estaban hablando en términos de economía sin que esta ciencia tuviera tal nombre como tal, pero recordemos que los fisiócratas eran aquellos estudiosos de la administración económica que creían o que defendían que eh, el dinero, el capital, el plusvalor, el excedente productivo vendría más efectivamente del trabajo de la tierra, de la agricultura. Menciono yo que, bueno, sí, de la agricultura y también va de la mano con la esclavitud, ¿no? Pero que pues en ese entonces era la agricultura la que pues generaba la riqueza, o al menos así se veía. Y en ese momento los fisiócratas ya estaban, si bien no de la misma forma que se trabaja hoy en día,
pero pues ya estaban hablando de nociones de los efectos de la oferta y la demanda y la determinación de los precios, ojo, no del valor, sino de los precios. ¿Qué onda, pata? Una breve pausa para ponerle atención a Pata, mi gatita. Em, Hablábamos de cómo la oferta y la demanda afecta el precio, que no es el valor. Y bueno, entre más demanda, la oferta tendrá la oportunidad de subir sus precios, siempre y cuando aquellos que ofrezcan sean pocos. Mientras que a mayor oferta, los demandantes podrán determinar el valor que quieran, perdón, el precio que quieran pagar por los productos en cuestión. Eh, esta explicación no la estoy dando con mayor profundidad porque creo que mmm, más adelante podemos trabajarla con mayor seriedad. Solo lo que es importante es entender que los fisiócratas en el siglo XVIII ya trabajaban con pues nociones básicas de la economía. Eh, Fue en el siguiente siglo, perdónenme, fue hasta el siglo XX que, bueno, sí, pues sí, 19 y 20, porque fue a partir de 1840, alrededor de ahí, que los marxistas empezaron a emplear la teoría del valor trabajo, que aquí estamos hablando de valor y no de precio. Hablaban de cómo el trabajo, y más concretamente el tiempo de trabajo socialmente necesario, era el que determinaba el valor de un producto. Si bien el precio del mismo podría ser afectado por nociones como oferta y demanda, por el mercado como tal, el valor mismo, o sea, el valor del trabajo era pues una forma de comparar justo el trueque entre mercancías a partir del trabajo que haya sido empleado para su creación en términos de tiempo. Esta teoría del valor trabajo de origen marxista fue utilizada hasta el siglo XX, o sea, hasta los 1900. Ahí perdió importancia para ceder esa importancia a mantener el estudio con respecto al precio en términos de oferta y demanda, nociones que hasta la fecha permean. No obstante, hay que señalar que a mediados del siglo XX mismo renació el análisis en torno a la teoría del valor trabajo por parte, por ejemplo, de estudiosos de la Escuela de Frankfurt, de la llamada teoría crítica de mediados del siglo pasado. Eh, como señalo, después de este auge de la teoría del valor trabajo, se regresó a hablar de la determinación de los precios por el mercado a través de procesos como lo de oferta y demanda. Y aquí quisiera yo señalar el trabajo de David Ricardo, a quien suelo, bueno, vamos, en términos de este pensamiento en concreto de David Ricardo, que es la determinación del precio a partir de la escasez de determinada mercancía. Lo señalo, lo ejemplifico a través de esta expresión que es la última Coca-Cola del desierto. Porque lo que dice David Ricardo es que entre mayor sea la escasez de un recurso, de una mercancía, el precio de esta va a ser más alto, ¿no? Y justo lo que estábamos hablando de cómo la oferta y la demanda van a determinar el precio, como decían los fisiócratas desde 2 siglos antes, de la pérdida de importancia de la teoría del valor trabajo. En la teoría de oferta y demanda, entre menor oferta, o sea, mayor escasez, el precio del producto
será mayor. Seguimos un poquito por aquí. Hablando de la historia de la economía, podemos decir que desde el principio, bueno, desde que las sociedades comenzaron a organizarse al punto en el que se generó una división social del trabajo, eh, se logró de la misma forma dividir los productos del trabajo mismo, ¿no? Lo que va haciendo la producción hasta el momento en el que se empezó a generar excedente productivo y fue organizado de diferentes formas, ¿no? Yo suelo decir que hasta la fecha la organización o la administración del excedente productivo es lo que ha generado debates tan encarnizados a través de los siglos. Hablo de una forma materialista de cómo los avances tecnológicos van a tener una determinación importantísima en el desarrollo de las civilizaciones. Por eso el control del fuego en su tiempo hizo que sociedades dejaran de fetichizar al mismo y pensar y alabar a dioses del fuego, porque estas sociedades entendieron que era más bien un recurso bajo su control y no el producto de algún dios que los controlaba a ellos. Eh, el paso de la prehistoria a la historia, como suelo preguntarle a mis alumnos y alumnas, ahora mismo les doy la respuesta, es la escritura, ¿no? Cuando se hacen trabajos de historia o historiografía, podemos dividir o podemos darnos cuenta de esa división. Si la sociedad en cuestión tiene capacidades de escritura o si cuando esta civilización existía ya era empleada la escritura por alguna otra sociedad sincrónica a esta, bueno, pues entonces estaríamos hablando de la historia y no de la prehistoria. Con respecto a lo que ocurrió en Holanda en el siglo XVI, como se habla en el libro, es bien interesante porque nos sirve para recordar, para puntualizar las nociones de infraestructura y superestructura. Recuerdo, porque soy muy repetitivo al respecto, que estas dos nociones son de origen marxista, a pesar de que justo están en el libro. No es que las enseñe porque son marxistas, sino porque vienen en el libro, pero me jacto un poco de su génesis. En Holanda en el siglo XVI lo que ocurrió es que, como suelo caricaturizarlo, imaginen que la familia Pérez descubrió que generar en su núcleo familiar talleres de fabricación textil comenzó a generar determinado excedente productivo. Y entonces los Juárez, los Díaz y los Herrera vieron que pegaba y entonces ellos también decidieron replicar esa forma de producción. Algo bien concreto, algo bien material, como pueden ser núcleos familiares, tejiendo, haciendo cualquier tipo de fabricación textil, generó la posibilidad material de importar este producto del trabajo, lo cual elevó económicamente hablando al país entero, a esta colonia que era entera, eh, hasta el punto en el cual tuvieron la posibilidad material de generar una guerra revolucionaria en la cual pudieron independizarse de la corona española. Eh, la infraestructura en estos términos serían las bases materiales de la sociedad holandesa del siglo XVI, que era, gente produciendo, generando productos textiles a partir de la siembra de los campos de algodón, algo bien material, como algodón, telas. Eso se convirtió por las relaciones económicas de producción y venta, se convirtió en dinero, en capital, en la capacidad económica
bueno, nada, de tomar decisiones propias independientemente de la colonia, de la corona española. Y esto tuvo cambios en la superestructura. O sea, estas posibilidades infraestructurales generaron cambios en la superestructura, ya que en la superestructura podemos encontrar, no sé, nociones religiosas, morales, legales, políticas, que son toda la serie de relaciones sociales que no necesariamente tienen que ver directamente con la producción, sino que parten de la misma o bueno, parten de las posibilidades materiales de una sociedad. Entonces, infraestructuralmente, un determinante que podría lucir tan básico como núcleos familiares en la industria textil terminó en cambios superestructurales como puede ser un régimen diferente de gobierno o inclusive una noción completamente diferente bueno, una cosmovisión completamente diferente en la sociedad holandesa. Suelo decir al dar esta clase como eh, el, empezó como una ficha de dominó, gente que tejía en casita terminó en cambiar lo que Dios mismo era para la sociedad holandesa del siglo XVI, debido a que esta emancipación hizo que la religión practicada debido a la corona española cambiara con la independencia de Holanda. Para finalizar esta pequeña plática, esta pequeña clasecita, este pequeño resumen, quisiera simplemente hablar de la doble revolución. Eh, Cuando hablo de esto me refiero a la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial, producto de la Revolución Inglesa, de la Revolución Gloriosa de Oliver Cromwell. Por un lado, la Revolución Francesa generó la posibilidad de hablar de un liberalismo político en contraposición al monarquismo imperante en el siglo XVIII, bajo el eslogan de liberté, égalité et fraternité. Se plantearon ya nociones como derechos de ciudadanía e igualdad política, eh, mismos que, si se ponen a pensar, son debates en términos superestructurales. Y entonces, ¿cómo podría ser posible el esclavismo, por ejemplo, bajo la noción de la igualdad y de la libertad a las cuales el humano, por su condición de humanidad, tiene derecho? Eh, Mientras que el liberalismo económico, posibilitado por la revolución industrial, partió, por ejemplo, de nociones como laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejar ser, dejar pasar, para hablar de cómo el Estado tenía que alejarse de las actividades económicas de un país. Eh, Desde mi perspectiva, bueno, y las determinantes infraestructurales que esto tendría, por cierto. Desde mi perspectiva, algo que le digo a mis alumnos es, por ejemplo, suelo ejemplificar con la invención de la máquina del vapor, la máquina de vapor, cómo esta tuvo efectos importantísimos en contra del esclavismo a lo largo del mundo. Para el siglo XIX, Reino Unido ya estaba empleando máquinas de vapor en sus industrias, ¿no? En sus ciudades que se estaban generando. Y hablo de cómo en Estados Unidos los del norte ya tenían las capacidades para dejar atrás el esclavismo y convertirse en una sociedad más bien industrializada, mientras que los del sur, los llamados confederados, por sus capacidades materiales, desde mi perspectiva, no estaban dispuestos a cambiar el sistema de producción a partir del esclavismo. Eh,
Y me parece interesante porque en este sentido podemos ver que esa lucha, esa guerra civil se libró más bien por cuestiones infraestructurales, como puede ser el hecho de que el esclavismo ya no era rentable para un país que buscaba ser una competencia a nivel global, como había sido, o como había comenzado a ser. En contraposición a una lucha superestructural que era luchar por la libertad de los, no sé, hermanos humanos afrodescendientes esclavizados en el sur de Estados Unidos. Más bien la cuestión, desde mi perspectiva, es que no es un debate superestructural por la libertad de la humanidad, sino más bien una cuestión determinada por cuestiones infraestructurales como el hecho de que el esclavismo ya no era rentable. Hasta aquí dejo esta plática, esta clasecita de las páginas del libro que ya se mencionaron. Y bueno, seguimos con estos videos. Gracias por poner atención.